tener experiencias que hablaban de una nueva revelación. El apóstol Pablo, no de una manera muy sutil, porque generalmente el apóstol Pablo no era sutil, deja en claro en su carta que les escribe quién es el que tiene autoridad de parte de Dios. Y si usted va al capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo está discutiendo ahí lo del don de lenguas y lo del don de la profecía, cómo se había hecho un desorden en la iglesia por gente que afirmaba una enseñanza distinta a la que Pablo había impartido a la iglesia cuando la fundó. Después de que explica cómo es que se tienen que hacer las cosas, Pablo les dice en el versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Y fíjese el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, dice Pablo, ignore. Aquí Pablo lo que está diciendo es, lo que les enseñé no es de mi parte. Lo recibí de Dios a través del Espíritu Santo. Así que cualquiera que pretende enseñar tiene que reconocer esto. Y si lo reconoce, no puede añadir algo distinto a lo que les enseñé, al menos no de parte de Dios. Y eso es lo que pasa hoy. Nadie que pretenda enseñar la verdad de Dios puede apartarse de la enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia es el único libro que fue escrito con la inspiración del Espíritu Santo. Es el único libro que fue escrito por hombres, sí, pero por hombres guiados directamente por el Espíritu de verdad. Es cierto, eso lo aprendemos de la misma Biblia. Y aunque, como dijimos el jueves pasado, esto pudiera parecer un argumento circular y por lo mismo inválido, la realidad es que no lo es. Un argumento circular es el que se basa solamente en la opinión de la persona que lo da. Es decir, por ejemplo, les decía yo el jueves, Josué es el mejor empleado del ASERPRI, porque Josué dice que es el mejor empleado del ASERPRI. Y como Josué dice que es el mejor empleado del ASERPRI, entonces Josué es el mejor empleado del ASERPRI. ¿Ve? No lleva a ninguna parte, es un círculo, no conduce a ningún lado. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Y porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Aparentemente es un argumento circular. No lo es. ¿Y sabe por qué no lo es? Venga el jueves. Y ahí vamos a ver por qué, aunque parece ser no. Este es un argumento lineal, es un argumento progresivo. Le invito a que nos acompañe el jueves de estudio bíblico. Mientras, déjenme compartirles un resumen de lo que un antiguo catecismo, un catecismo bautista, enseña acerca de la autoridad de la Biblia y que creo que resume bien lo que queremos decir. La evidencia de la Biblia como palabra de Dios se encuentra en la solidez de su doctrina, la unidad de todas sus partes y su poder para convertir a pecadores y para edificar a los santos. Pero solamente el Espíritu Santo es quien puede persuadirnos de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que el primer punto que debemos conservar en esta tarde es que la Biblia enseña que el mensaje hablado y escrito por los apóstoles es la palabra de Dios.
En segundo lugar, la palabra de Dios es objetiva y debemos recibirla subjetivamente de la manera correcta. Vamos otra vez al texto, a la parte del texto de 1 Tesalonicenses 2:13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aquí permítame leer este mismo texto, pero en la Nueva Versión Internacional, porque creo que nos será más útil para explicar lo que queremos decir. Es el mismo texto, la misma parte del texto, pero de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Si se fijan, la Nueva Versión Internacional utiliza las palabras oír y creer. En la revisión 60, en las dos veces se usa la palabra o el verbo recibir. La Nueva Versión hace esta distinción: oír y creer, oír y aceptar. Son palabras distintas. Pablo dice que la iglesia en Tesalónica oyó la palabra de Dios. Y eso significa que cuando Pablo predicó, estaba transmitiendo el mensaje de Dios de una manera objetiva. ¿Qué queremos decir con esto de objetivo? Es que con la aceptación o sin la aceptación de los creyentes en Tesalónica, lo que Pablo estaba predicando era la palabra de Dios y sigue siendo la palabra de Dios. ¿Sí? Objetivamente él estaba predicando la palabra de Dios independientemente de cómo la recibiera la iglesia en Tesalónica. Y lo mismo pasa cuando leemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios igual si nosotros la aceptamos así o no la aceptamos así. Hoy en día, el punto de vista neoortodoxo de la teología enseña que la Biblia no es palabra de Dios hasta que el Espíritu Santo ilumina al lector y entonces la recibe como palabra de Dios. Antes no. Antes la Biblia es un libro más. Hasta que el Espíritu Santo ilumina al lector, hasta entonces se convierte en palabra de Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Lo que Pablo está diciendo es que su predicación es realmente, verdaderamente la palabra de Dios. Y que los cristianos en Tesalónica la aceptaron. Y la aceptaron de la manera correcta, es decir, no como palabras provenientes de un hombre, sino como lo que realmente eran, la palabra de Dios. Esto que parece trabalenguas, lo que podemos decir es que las palabras de un hombre no se convierten en palabras de Dios porque las aceptemos o no. Nosotros aceptamos el mensaje de la Biblia como palabra de Dios porque es palabra de Dios. No es nuestra aceptación al mensaje de la Biblia lo que la hace palabra de Dios, sino que objetivamente el mensaje de la Biblia es lo que es, independientemente de nuestra actitud hacia él. Así que el punto del versículo 13 de nuestro pasaje es que hay una manera correcta de oír y de leer las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es esa manera? Abrazarla, acogerla, darle la bienvenida en nuestras mentes y en nuestros corazones como la palabra de Dios. Porque eso es lo que es. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia tiene la autoridad de Dios. La Biblia es además la regla para medir cualquier otra verdad. La Biblia es
el parámetro para autentificar o desacreditar cualquier otra autoridad. Esa es la manera subjetiva, es decir, la manera en que cada quien debemos recibir la palabra de Dios. Algo objetivo es algo que es. Lo subjetivo es cómo lo percibimos lo demás. Entonces, de manera subjetiva, cada uno de nosotros debe acoger, abrazar y dar la bienvenida al mensaje de la Biblia como la palabra de Dios. Y eso nos lleva a la tercera observación en nuestro mensaje. La manera correcta de aceptar la Biblia, una vez más se lo digo, es abrazarla como preciosa, como placentera y como un manual práctico para vivir nuestras vidas acorde a los estándares de Dios. Así es como la iglesia de Tesalónica recibió el mensaje de Pablo. La aceptó como precioso, como placentero y como parte de un manual práctico para vivir las vidas de ellos de acuerdo a los estándares de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Si usted va al primer capítulo de Tesalonicenses, en el versículo 6 y 7, ahí dice el contexto histórico en que Pablo fue y predicó a la iglesia en Tesalónica. Dice la Biblia, y vosotros, les está hablando a ellos, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Debemos notar aquí tres cosas de cómo recibieron ellos la palabra. Primero, ellos recibieron la palabra a pesar de que al hacerlo sufrieron una gran tribulación. De manera que ello indica que la consideraban una cosa preciosa. Tenerla, creerla y confiar en ella valía más que cualquier comodidad o cualquier seguridad que pudieran tener. Así que la iglesia en Tesalónica aceptó el sufrimiento antes de renunciar a la palabra de Dios. Esa es la manera correcta de aceptarla. Es atesorarla como una posesión preciosa, tan preciosa o incluso más que nuestras propias vidas. La cuestión es si lo estamos haciendo o no. Hay lugares como China, los países musulmanes, en donde los cristianos poseen una Biblia y estudian la Biblia a riesgo de su libertad, a veces